Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Violencia escolar. Ahora los niños están de vacaciones, afortunadamente descansando, ¿cierto? Ojalá pasándolo súper bien, pero es momento de ver lo que pasó durante el año escolar que terminó, donde hay cifras que son francamente alarmantes respecto del maltrato a estudiantes y situaciones de connotación sexual que son las que lideraron las denuncias durante la temporada escolar el año pasado. Por eso vamos a conversar con Mónica Bravo, quien es doctora en Ciencias de la Educación, directora del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar de la Universidad de la Frontera y además investigadora experta en clima social, escolar y bienestar. Mónica, gracias por comenzar esta semana tan tempranito con nosotros aquí en Buena Costumbre. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Súper Impeque, bien. sí. Muy buenos días, Muchas Mónica. gracias. Para mí espero realmente muy bueno poder compartir con ustedes estos hallazgos y poder conversar porque, como bien decías tú, los niños hoy en día están en vacaciones, pero de todas maneras las escuelas, la política pública tiene que prepararse para poder recibirlo y recibirlo de la mejor forma, sabiendo que tenemos este problema que no es solamente un problema que estemos evidenciando en este contexto, que podemos decir de pandemia, sino que este es un problema que viene desde la década del 90 registrándose. Mira. Y desde este punto de vista, nosotros podemos ver que efectivamente hay una tendencia al aumento de la violencia escolar en sus distintos tipos de violencia, porque hay muchas violencias escolares, y una de ellas es la que señalaba María José, que es la violencia con situaciones de connotación sexual. Mónica, cuéntanos, Una de ellas. cuéntanos un poco más sobre estos hallazgos que se pudieron encontrar a través de este estudio realizado por el Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar. En primer lugar, se puede determinar que esto no es de algunas regiones en particular, sino que es en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay regiones, Mónica, en que se denota una mayor fluctuación, es decir, pasamos de muy poquitos casos a muchos casos de violencia escolar y en muy poco tiempo. ¿Cómo ustedes explican este hallazgo en particular que tiene que ver más que nada con el territorio? Hay varias sugerencias. Lo primero es hacer este contexto. Tal como señalaba, nosotros traemos indicadores de violencia escolar que han ido en aumento desde la década del 90. La política pública ha estado pendiente de ello, se ha esforzado, han habido estas leyes. Lamentablemente partimos el año 2011 con una ley que tiene una connotación negativa porque estamos hablando de la ley de violencia escolar, deberíamos haber hablado de una ley de convivencia. Claro. Pero de todas maneras, como país hemos intentado tomar un poquito el toro por las astas, como se dice, y enfrentar esta situación. Pero es muy difícil. Y es muy difícil, ¿por qué? Porque la violencia es un constructo multidimensional y multifactorial. ¿Qué significa eso? Que no tiene que ver solamente con una violencia en un espacio, sino que tiene que ver con una violencia que viene de distintos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la familia. Y ahí cuando nosotros pensamos en la familia, pensamos, por ejemplo, en los patrones de crianza. Somos uno de los continentes que tiene patrones de crianza más violentos. ¿Qué significa esto? Nosotros hablamos con gritos a los niños. Tendemos a tener un patrón de crianza no muy respetuoso. No sé si se comprende esa parte. Es decir, nuestra mirada hacia los niños ya viene con un patrón de violencia. Frente a eso, nosotros también tenemos que el contexto ha cambiado, los niños han cambiado. Hay estímulos diferentes, por ejemplo, el acceso a la información, el acceso que tenemos hoy día a todo tipo de conocimiento, pero también no solamente de conocimiento, sino que de riesgos, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, el ciberbullying, que eso también ha ido en aumento y lamentablemente no ha sido tan estudiado como el acoso. Entonces, cuando nosotros vemos
estos indicadores de violencia, de convivencia escolar, claro, si se fijan ustedes en la tablita que del informe, tenemos ahí indicadores que tienen que ver con la discriminación que ha aumentado, con el maltrato a párvulos y a estudiantes, pero dejando muy en claro que no es el maltrato de adultos a estudiantes, sino que entre estudiantes. Eso es lo que me gustaría resaltar y aclarar también, digamos, para contextualizar este estudio, porque se trata de maltrato entre pares, o probablemente no necesariamente entre pares, sino que puede haber también niños que son mayores, ¿cómo se llama?, que maltratan a los más chicos, pero Eso se da. Claro, pero fíjate que a mí me llama particularmente la atención es que haya dentro la segunda denuncia, la primera es el maltrato, ¿cierto? Y la segunda son las situaciones de connotación sexual que ocurren entre pares. Exacto. ¿Cómo se puede graficar, digamos, una situación de esta naturaleza y qué tan frecuente es, Mónica Bravo, doctora en Ciencias de la Educación? Sí, bueno, hoy día, por ejemplo, tenemos otra figura que se está estudiando mucho a nivel internacional, que es el acoso entre hermanos. Mira. Y cuando nosotros pensamos el acoso entre hermanos, yo inmediatamente podemos ver la sugerencia que señalaba anteriormente, que tiene que también ver con los patrones de crianza. Nosotros estamos criando niños que son violentos y por lo tanto no solamente van a ser violentos con otros pares, sino que también hay una violencia entre hermanos. Y eso se va haciendo transferencia. O sea, ahí hay un área que investigar. Sí, eso es importante, porque tiene que ver con, cuando yo hablo de patrones de crianza, tiene que ver precisamente con esta crianza respetuosa o no que hacemos. Claro. Bueno, en ese contexto, con los patrones de crianza, Mónica, ahí explicar un poco cómo también ha avanzado la política pública hacia la crianza respetuosa, ¿verdad? Porque todavía está muy instalado este discurso de, bueno, a mí una cachetada no quedé traumada porque recibí una cachetada o un tirón de pelo de mis papás, o no quedé traumada porque el profesor me gritó y me corrigió. ¿Cómo se va cambiando también esa opinión pública a propósito de que también está instalado en el discurso de que los niños hoy en día no tienen autoridad, que hacen lo que quieren? Entonces, ¿cómo se equilibra un poco el tema de la crianza? Porque efectivamente, si mis papás me pegan, ¿por qué yo no le puedo pegar a otros, verdad? O sea, mis papás, que son los primeros rectores de la crianza, están validando la violencia como un mecanismo de acción. Entonces, si las personas que me quieren me agreden, ¿por qué yo no puedo, verdad, agredir a un compañero o una compañera? ¿Cómo se va corrigiendo eso desde la política pública y se logra también instalar una crianza respetuosa, pero también con los límites, ¿verdad? Que son muy sanos también para los niños, niñas y adolescentes. Sí, lo que pasa es que crianza respetuosa no significa que no ponemos límite. Claro. De hecho, una crianza respetuosa tiene que tener límite. Los niños, y siempre hay que partir de este principio, los niños jamás tienen la culpa. Los niños, las niñas y los adolescentes, nosotros no podemos culparlos a ellos. Somos los adultos los que hacemos la transferencia de nuestros modelos. Somos los adultos los que hacemos la transferencia de cómo nos relacionamos con el entorno. No sacamos nada, esto es como las campañas publicitarias, nosotros no sacamos nada con decir no fume, no beba, no maneje a exceso de velocidad. Los estudios han indicado que ese tipo de campañas prácticamente no tienen ningún efecto significativo en el comportamiento de las personas. Nosotros somos, los seres humanos, aprendemos del modelamiento. Por lo tanto, nuestros niños, niñas y adolescentes van a aprender de lo que nosotros les modelemos, en todas las connotaciones y en todas las dimensiones. Esto significa, por ejemplo, ¿qué pienso yo como padre de los profesores? ¿Qué pienso yo de la institucionalidad? ¿Qué pienso? ¿Cuál es la opinión que yo tengo y cómo me expreso, por ejemplo, de los organismos públicos o de mi vecino? ¿Cómo me relaciono con mis vecinos? ¿Cómo me relaciono con mi entorno? ¿Cuál es el modelamiento que le voy dando a mi hijo cuando voy manejando, por ejemplo? Que nosotros vemos mucha violencia vial. ¿Se fijan? Entonces, a través de ese modelamiento es que nosotros realmente estamos haciendo una transferencia de una sana convivencia y de un modelo de crianza. Mónica, sí. Sí, lo que pasa es que me gustaría insistir en un tema que lo planteé antes, porque las denuncias por situaciones de connotación sexual entre párvulos,
Y los estudiantes anotaron un fuerte incremento de un 165.5%. Hubo 142 denuncias en el 2019, es decir, prepandemia, a 367 denuncias en el segundo trimestre de 2022. Entonces, lo importante en este afán por ayudarle a entregar a la audiencia elementos de guía que les permitan identificar conductas que son anómalas, ¿cómo podría distinguirse, por ejemplo, una situación de connotación sexual entre párvulos? O sea, estamos hablando de niños menores de 6 años. Lo que pasa es que, claro, tiene que ver con lo mismo que yo acabo de señalar. Los niños, es el modelamiento. Y obviamente nosotros tenemos, a ver, hay ciertos comportamientos de este modelamiento que nosotros sabemos que tienen connotación sexual. Y sabemos, por ejemplo, incluso desde nuestra época, yo tengo 52 años, que habían tipos de juego que antes eran, entre comillas, normalizados. Bueno, afortunadamente hoy no lo son. Entonces, en ciertas dependencias administrativas existe un mayor empoderamiento. Hay dos tipos de sugerencias que podríamos dar acá. Que los padres y apoderados están más empoderados respecto de esto, y que por lo tanto tenemos este nuevo paradigma de crianza que se está dando, que se está desarrollando en algunos sectores, y que frente a situaciones o juegos se hace la denuncia. Juegos que uno considera que no son, ¿cierto? Que no son los adecuados. Pero hay otros lugares en los cuales no se llega a denuncia. Por ejemplo, cuando escarmenamos un poquitito esta base, que es una base bien limitada, porque aquí, por ejemplo, no podemos desagregar por toda esta variante, pero lo que podemos ver es, por ejemplo, que los colegios particulares subvencionados sí denuncian. En cambio, en los colegios municipales, los colegios públicos, no alcanza a llegar a la denuncia. Entonces aquí hay dos cosas: o empoderamiento, o que las escuelas han logrado resolver el conflicto antes de la denuncia. Ok, perfecto. ¿Ya? Pero, claro, entonces, frente a comportamientos que son disruptivos, especialmente de connotación sexual, hay a lo mejor una antena más paradita ahí, más abierta. Pero lo que sí es cierto es que hoy ha aumentado. Bueno, le dimos una mirada lo más profunda que se puede en este escaso tiempo que tenemos en la mañana para conversar, pero ha sido clarificadora el diálogo con Mónica Bravo, doctora en Ciencias de la Educación, a propósito de las conclusiones de este estudio que habla de la violencia escolar en Chile y del maltrato a estudiantes y situaciones de connotación sexual que han liderado las denuncias en este último tiempo. Agradecidos entonces estamos de la disposición, Mónica Bravo, y que tengas una excelente semana. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien, Mónica. Muchas gracias. Un abrazo. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Ya viene el Trending Topic, ya que ha vuelto la dama aquí presente de sus vacaciones. La responsable del Trending Topic viene enseguida, aquí a Buena Costumbre.